Un hombre agonizaba en su lecho de muerte y estaba verdaderamente muy consternado porque en su corazón todavía había rencor, dolor, odio, resentimiento en contra de alguien que él llamaba su ex amigo. Por lo tanto, manda a llamar que él venga porque quería hacer las paces con él. Una vez que llega el amigo, platican, se dan la mano en señal de amistad y se despiden. Y en el momento que iba cruzando la puerta, el hombre que estaba en su lecho de muerte se reincorpora y le dice: ¡Hey! Pero si me recupero, la afrenta sigue, ¿eh? Muchos de nosotros seguimos batallando con conflictos del pasado, con la necesidad de perdonar o con la necesidad de ser perdonados. Verdaderamente el perdón es difícil, y es difícil porque no es de inmediato. Dios no nos sugiere el perdón, Dios nos ordena el perdón. Recordemos en el Padre Nuestro, Él nos llama a que perdonemos a otros. Si no, Él no nos perdona. Entonces es un mandato, no una sugerencia ni una invitación. Pero ¿por qué sucede esto? Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, en donde tarde o temprano quizás nuestros amigos, la persona con la que más confías, personas en la iglesia, hermanos en la iglesia, o alguien externo que no conoces, nos va a lastimar. Y probablemente pensemos en que esa herida es muy grave, que fue a propósito. Algunos otros nos herirán sin querer, porque a veces nuestras palabras hieren a otros sin querer, o a veces por accidente lastimamos o agredimos a algunas personas. Quiero platicar hoy acerca de cómo salir de este hoyo del atoradero, de cómo perdonar, el peligro de no perdonar y 3 errores que cometemos cuando perdonamos. Pero antes vamos a orar para que sea Dios quien ponga en nuestro corazón revelación de este mensaje. Amado Dios, esta mañana venimos delante de ti, Padre, clamando. Señor, necesitamos de tu dirección en nuestra vida, de tu presencia en cada momento. Señor, ayúdanos a crecer en dominio propio y que podamos ser fieles y obedientes a tu palabra. Pon en nosotros, Señor, ese querer como hacer tu voluntad cada mañana. Y ahora, Padre, te pedimos que sean agradables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, roca nuestra y redentor nuestro. Vamos a tomar nuestra hoja de trabajo que está en el boletín. En el número 1 dice el peligro de no perdonar. Vamos a leer todos juntos Gálatas 6:7. Adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No podemos hacer caso omiso a lo que es tan claro en la palabra de Dios. No perdonar es sembrar. Dice en la hoja de trabajo, el no perdonar siembra la semilla
del resentimiento, la raíz de amargura. Debemos todos, hermanos, estar siempre conscientes de lo que la palabra de Dios nos invita, nos dice, nos ordena. Más adelante en Hebreos nos dice, vamos a leer de nuevo todos juntos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Podemos darnos cuenta que las raíces de amargura son un estorbo, y son un estorbo para mi relación con Dios. Son un estorbo para mi relación con mi pareja, con mi prójimo. Pero también es un estorbo para mi relación conmigo mismo. ¿Se acuerdan de aquellas 4 relaciones perfectas que tenía el hombre antes de la caída? Pues estas se ven afectadas por la raíz de amargura. De tal manera que nosotros debemos de dar pasos hacia la santidad. Pasos a sanar nuestro corazón. Y vamos a ver ahora estos 3 pasos. Paso número 1. Admitir que fuiste lastimado. En muchas ocasiones queremos no hacer sentir mal a otros, o que los demás no se den cuenta que me sentí afligido, engañado, atacado por tus palabras. Y entonces decimos, no pasa nada, olvídalo. Pero si hay sentimientos en tu corazón, si hay sentimientos dentro de ti, quiere decir que sí te afectó, que sí fuiste lastimado, aunque quieras aparentar que no. Un ejemplo muy cotidiano es cuando le ofendemos a nuestra esposa y le preguntamos, ¿qué tienes? Nada. ¿Nada? No, nada. Por favor, si tú tienes un sentimiento, quiere decir que sí, te lastimamos. Y entonces tenemos que, para poder sanar, necesitamos admitir que fuimos atacados, que alguien transgredió mis derechos o que alguien transgredió mis expectativas. No todo en la vida son agresiones. A veces, como decimos en Guadalajara, somos jarritos de Tonalá, ¿no? Porque no me saludó, porque me volteó la cara. Espérame, ni te había visto. A veces vemos a lo lejos sin ver. Y la gente que está allá, a mí me pasa muchísimo, tengo problemas con la vista. Y mi esposa misma me dice, ¿no me veías? Y yo, no. Entonces, a veces nos sentimos porque no me regresó la llamada o porque no me ha regresado algo que le presté. Aún no me lo ha regresado. Pero nos sentimos mal, nos sentimos agredidos. La palabra de Dios nos insta, nos llama a que nosotros pensemos lo mejor de los demás. Y lo que a veces hacemos es pensar mal y acertarás. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? No podemos continuar con esa forma de pensar. Sin embargo, cuando sí nos agreden es cuando hay cosas que son directas, cuando alguien nos ha traicionado nuestra confianza, cuando alguien ha mentido, cuando alguien ha dicho chismes o ha golpeado a alguien. Entonces sí, cuando alguien abandonó sus responsabilidades, entonces sí hay un agravio doloroso en el corazón por el cual debemos pedir perdón. Mira, vamos a ver cómo Pablo explica esto. Y vamos a leer juntos 2 de Timoteo 4:16. Todos juntos, por favor. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó. Todos me abandonaron.
espero que Dios no les tome en cuenta. De esta manera, Pablo está en número 1 admitiendo que se sintió mal. Y número 2, está perdonando, puesto que dice, espero que Dios no se los tome en cuenta. Cuando tú sientes odio, cuando tú sientes rencor por alguna persona, es cuando necesitas perdonar. Cuando ves a alguien y empiezas así como a hacerte burbujas el estómago, ahí es detectable que necesitamos perdonar. Y la decisión de perdonar no es del otro, es nuestra. Es de quien está teniendo estos sentimientos de agravio. Número 2, segundo paso, renunciar a tu derecho de venganza. Fíjate, una mamá escucha llorar a su hijo de 7 años y entra de inmediato a su recámara y encuentra al bebé de 2 años con los pelos del niño de 7 en la mano. Y entonces la mamá dice, espérate, él no te quería hacer daño, y le empieza a quitar el pelo de sus dedos. Fue sin querer, no entiende que te duele. Y entonces se lo quita y la mamá se va. Pues mal terminó de cerrar la puerta la mamá, cuando ahora el niño pequeño llora. Y la mamá abre, ¿y qué pasó? Y entonces el niño de 7 años dice, ahora ya entiende que me duele. Es algo que nosotros queremos sentir, pero Dios prohíbe que nosotros nos venguemos. De Dios es la venganza. Cuando perdonamos, nosotros estamos renunciando a nuestro derecho de venganza. Vamos a leer qué dice Romanos 12:19, todos en nuestro boletín, en nuestra hoja de trabajo. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros perdonamos, estamos renunciando a nuestro derecho de venganza. Hacemos caso y cedemos a Dios los derechos de venganza. Número 3, confesar en voz alta el perdón de aquella persona que te ofendió. Háblalo. Mira, el otro día en un semáforo, yo le digo a mis hijas, de repente ya antes cuando veíamos personas hablar solas creíamos que estaban locas. Pero ahora como traen el manos libres y los audífonos inalámbricos, pues a lo mejor van en una llamada y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero estaba en un semáforo una persona y manoteaba. Y entonces me hice un poquito más para adelante y dije, no le voy a pegar a su esposa. Iba solo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto hablando solos en el auto, como practicando, ¿verdad? Lo que vamos a decirle a alguien. Pues cuando nosotros hablamos en voz alta, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Necesitamos escucharnos. Necesitamos convencernos de ese perdón que le hemos otorgado a alguien. Y por eso es necesario articularlo, hablarlo en voz alta. De esa manera lo vamos a grabar más fácilmente en nuestra mente. Al decirlo en voz alta, practica eso, háblalo, habla el perdón. Mira, vamos a ver qué dice Lucas ahora en el versículo 23 y 34. Vamos a leer todos juntos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. En la cruz, Jesús estaba perdonando en voz alta. Eso es lo que hizo. Jesús siempre nos da el ejemplo de lo que nos pide.
nunca nos pidió algo que Él no hizo primero. Perdonó en voz alta. Entonces, los pasos para la sanidad, ¿cuáles son? Admite, renuncia y confiesa. A ver, vamos a repetir todos. Admite, renuncia y confiesa. Estos son los pasos para la sanidad. Ahora vamos a ver 3 errores que debemos evitar cuando perdonamos. Y el número 1 dice que el perdón solo cuenta si ya no recuerdo el asunto. Imagina que perdonar es igual a olvidar. Eso es una gran mentira. En ninguna parte de la Biblia dice esto. Dios no lo garantiza porque no es verdad. Vamos a leer Mateo 18, 21 y 22. Dice, luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo? ¿7 veces? No, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Este número no quiere decir que lo teníamos que escribir y tenemos que ir anotando las veces que perdono a alguien cuando me ofende. Quiere decir que debemos de perdonarlo. Una vez que yo decidí, porque recordemos que el perdón es una decisión, una vez que yo decidí perdonar a alguien, va a venir los recuerdos que nosotros tenemos, los recuerdos del agravio. Y cada que venga a nosotros ese recuerdo, debemos entonces perdonar nuevamente. Y cada vez esos recuerdos serán menos. Tendrás que poner en tu mente el pensamiento, ya perdoné y no voy a permitir que mis sentimientos o que mi ira, que mi enojo o que mi rencor vuelvan a apoderarse de mí, se vuelvan una raíz de amargura. Imagina cómo no va a olvidar una mujer que ha sido divorciada y que tiene un proceso de 3 hijos que mantener y ve a su esposo gozando. Tal vez cuando ella tomó la decisión de perdonar, en ese instante recordó aquel sentimiento, odio, rencor, pero debe de hacerlo a un lado. Recuerda algo, el perdón es un proceso lento. Anota en tu hoja de trabajo, el perdón es un proceso lento, no es un evento, no es por obra de así, magia. Tendremos que ser conscientes que la sanidad empieza en el momento que tú has hablado y dicho que perdonas. No es el fin del agravio, es el inicio de tu sanidad, cuando tú decides perdonar. Día a día, ya perdoné y no voy a permitir. Y volverán los pensamientos a ti y tendrás que decir no. ¿Cómo poder pensar en esto? ¿Cómo poder ser consciente de ese perdón? Cuando nosotros tenemos una herida, vemos que va sanando, no en cuanto le pones alcohol, sino que poco a poco va sanando esa herida. El perdón es de la misma manera. Yo no quisiera que salieras de aquí diciendo ya perdoné, pero sí con la intención de querer empezar a perdonar. Quiero empezar a perdonar. El perdón es este proceso en el que
no podemos decir que sea un sentimiento, sino que es una decisión que pone en libertad nuestro corazón y sana toda herida. Pensemos un ejemplo. En una campana, aquellas campanas grandes en las torres, y que un campanero iba y jalaba esta campana y empezaban a repicar. Y llegaba el momento en que el campanero soltaba la cuerda, pero la campana, ¿qué hacía? Tan, 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 tan. Seguía sonando, aunque el campanero ya había soltado la cuerda. Esta imagen puede quedar en nosotros. Tú ya perdonaste, pero puede volver a ti el rencor o el resentimiento o simple pensamiento. Debemos ser conscientes, recordar lo que sucede con la campana, que cada vez suena menos intenso y dura más tiempo entre un golpe y otro. Así, una vez llega hasta guardar silencio. Y así es como cuando nosotros ya logramos perdonar definitivamente. Ya pasó el agravio, ya pasó el proceso. Número 2. La segunda mentira que a veces creemos. El perdón solo cuenta si ya no me duele. Esto está muy relacionado al punto anterior. Pensamos que cuando perdonamos, en un instante ya no debemos de sufrir, pero no es así. Es imposible. Recordemos que una herida no deja de doler de la noche a la mañana. Una herida tiene una sanidad gradual. Todos cuando nos cortamos, vemos cómo la herida va sanando de adentro hacia afuera. Y en el tiempo, no podemos decir, le puse alcohol y ya, desapareció, como en algunas películas que hemos visto. La verdad, dice, el perdón hace el dolor disminuir gradualmente, no mágicamente. Fíjate, un hombre cuenta cómo su mamá estuvo dentro de un accidente automovilístico y cuando chocó todos los cristales se le vinieron a la cara, perforaron su rostro y le sacaron los cristales que pudieron, que estaban pues a la vista o que se alcanzaban a notar. Sin embargo, pasó el tiempo, meses, y de repente brotaba algún vidrio más y tenía que ir a que se lo sacaran. Esto es muy parecido a nuestro proceso de perdón. Quizás el momento más difícil, más fuerte, ya lo pasamos, pero todavía viene a nuestra memoria, a nuestro recuerdo, este proceso doloroso que alguien tuvo en contra nuestra. Solo a través del tiempo puede pasar. A veces hombres que nos peleamos con nuestra esposa, quisiéramos que nos perdonara de inmediato. Ya, pues ya pasó, ya, no te preocupes, ya, vámonos. Y luego las esposas a veces nos dicen, sí, como si no hubiera pasado nada. Ya, hombre, ya. A veces ofendemos más de lo que nos imaginamos, varones o mujeres. Pero esto debe ser consciente en nuestra cabeza, en nuestra mente, que es un proceso y que solo a través del tiempo es como el perdón llega a nuestras vidas. El perdón solo cuenta. Vamos a ver la número 3.
lo que nosotros consideramos como la mentira número 3 que estamos creyendo. Y dice que el perdón solo cuenta si resultamos ser amigos otra vez de la persona que nos agravió, de la persona que nos ofendió. Obviamente, cuando conocemos este proceso del perdón, una esperanza es que sí, efectivamente, las cosas queden mejor de como estaban incluso. Esa sería la esperanza que todos tenemos. Pero ¿qué pasa cuando este perdón no se puede pedir o dar porque la persona ya no está? La persona falleció, la persona está ilocalizable. Entonces, ¿nos quedaremos con ese rencor y esa raíz de amargura? No. Nosotros podemos perdonar a alguien aunque no vayamos y se lo digamos, aunque no la encontremos de frente. Todo cambia cuando el perdón es aceptado y tiene que ser aceptado por nosotros. Mira, vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de vosotros. Dice, yo solamente soy responsable por la condición de mi corazón. Eso es lo que tengo que anotar. La verdad es que yo solo soy responsable por la condición de mi corazón. Yo no puedo responsabilizarme por lo que el otro está sintiendo. Rencor, odio, amargura. A veces tenemos que perdonar a un papá que nos abandonó y ya no lo podemos localizar. Y es necesario. Decíamos que el perdón libera nuestro corazón. Entonces es mentira que las cosas tienen que quedar como antes. A veces el engañador pone estos pensamientos en nuestra mente para que te confundas y sigas teniendo rencor, odio por las demás personas. A veces tenemos que perdonar a una expareja que nos engañó, o a una expareja que nos fue infiel, o que no cumplió con sus obligaciones, ya sean económicas, y ha desaparecido. Y entonces, ¿cómo vas a pedirle perdón? ¿Cómo vas a perdonarla? Amados, la reconciliación no siempre es posible. Ya veíamos estos ejemplos cuando tenemos que ofrecer el perdón a una persona y se burla de nosotros. ¿Cómo? No es posible la reconciliación, pero tu responsabilidad en tu corazón ya ejerciste el perdón a otro, al que te ofendió. El hecho es el que perdón todos debemos ejercer. Dios quiere que seamos como Pablo, personas perdonadoras. Sin embargo, el perdón tiene el poder de liberarnos. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos perdonó a ti y a mí. Romanos 12:20 dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Dicho en palabras mexicanas, cachetadas con guante blanco, pero nos cuesta trabajo. Dice en tu hoja de trabajo, nuestra meta es ser como la persona perdonadora y aprender a vivir de esta manera para nunca llevar resentimiento y amargura en nuestro corazón. La vida es demasiado corta para vivir
con amargura. Dice al final Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestro prójimo, a quien debemos hacer bien. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, que Dios ponga en nuestro corazón revelación y entendimiento de su palabra. Amado Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu perdón a nuestras ofensas. Permite, Señor, que nosotros perdonemos a todos aquellos que nos han ofendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.